Bueno, claro hasta ahí, ¿no es cierto? Todos están viendo mi pantalla. Yo dejé de verlos. Tal vez ustedes se pueden ver entre ustedes. Ah, gracias. Entonces, si algo me desean decir, tienen que hablarme porque no puedo ver el chat. ¿Oyeron? Ya no veo la pantalla anterior donde están las imágenes, las fotos de ustedes, sino ya no puedo ver absolutamente nada. Si algo sucede, me interrumpen, tranquilos. Me dicen, profesor, no entiendo, profesor, un momento, profesor, no cambie la hoja, porque en realidad no los puedo ver. Tengan a la mano una calculadora porque vamos a realizar cálculos. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar el principio de Arquímedes. ¿Listo? Arquímedes. Bueno, este personaje, venga, miramos en internet un momento quién fue Arquímedes. Arquímedes. Me imagino que está en Wikipedia, listo, por acá lo tenemos. Ah, mira, yo tenía resaltado lo que había buscado. Bueno, este personaje Arquímedes nació en la ciudad de Siracusa. ¿Listo? Esto fue más o menos en el año 200 antes de Cristo. Él vivió más o menos en el 12. Ah, mira, acá está. 212 al 287 antes de Cristo. Él en su época era como un ingeniero. Mire, él hizo grandes avances en física. Venga, Marco, por acá. Hizo grandes avances en física, en particular en la hidrostática, que es el tema que nosotros vamos a trabajar. Él trabajó también alguna rama de la física que se llama estática. Y la estática es la que estudia las fuerzas, ¿sí lo recuerdan? Lo que estudiábamos, fuerza. Ah, perdón. Perdón que alguien llegó, entonces le voy a dar acceso. Listo. Entonces les decía que la estática es lo que estudia las fuerzas. Enunció el principio de las palancas. ¿Listo? Él creó algo que llamó el tornillo de Arquímedes y el tornillo de Arquímedes permitía subir el agua a través de un edificio, digámoslo. O sea, en este momento, por ejemplo, si nosotros utilizamos ese tipo de ingeniería, Arquímedes diseñó una manera en que el agua que llega a un quinto piso, imagínense, 200 años antes de Cristo, él construyó una máquina que permitía que el agua llegara a un quinto piso de nuestras casas y se conoce como el tornillo de Arquímedes. Venga, veamos una imagen del tornillo de Arquímedes. ¿Alguien más llegó? Miren, acá tenemos el tornillo de Arquímedes. Mírenlo acá. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla. Venga, amplío un poco este. Ay, no se puede ver más grande. Del tornillo de Arquímedes. Era un mecanismo que permitía llevar el agua a una parte alta. Perdón, ingresa alguien. Perdón. Y retornemos acá. El tornillo de Arquímedes. Bueno, él hizo muchísimos aportes. Él fue matemático, era considerado un ingeniero en su época. Miren lo que él hizo. Ay, mira, le di clic. Él precisó el número pi. Bueno, él hizo muchísimos aportes. Este personaje, acá tenemos una imagen de Arquímedes. Aunque hay muchas imágenes, en realidad no se sabe si él nació en Siracusa. Se presume que él es de Siracusa, pero no hay una evidencia fehaciente que nos permita evidenciar claramente que Arquímedes evidentemente nació en la ciudad de Siracusa. ¿Mm? Estamos hablando de Grecia, Grecia antigua, ¿listo? Y Siracusa en realidad era una isla, ¿listo? Entonces Arquímedes era considerado como un físico, como un ingeniero de su época y era muy reconocido. Arquímedes, entonces, ¿qué vamos a estudiar de Arquímedes? Esto, la hidrostática, los aportes que él hizo a la hidrostática y lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, Arquímedes tuvo muchos aportes a la hidrostática, a la mecánica, a la estática, enunció el principio de palancas y construyó lo que se llama el tornillo de Arquímedes. Es más, hay leyendas como historias, que él creó un espejo que era capaz de destruir barcos, como una lupa, un espejo gigante. Entonces, como los barcos en su época eran de madera, cuando se acercaban a la isla, entonces podía concentrar la energía del sol en un punto, algo así como una lupa gigante, y podía destruir los barcos. Pero esas son algunas leyendas que se relatan alrededor de él. Entonces, nosotros de Arquímedes, en la clase de hoy, vamos a trabajar lo que él estudió de hidrostática.
La hidrostática estudia los fluidos en movimiento. Y para explicarlo, bueno, el que fue lo que enunció antes de explicarlo, se conoce como principio de flotación. El principio de Arquímedes también se conoce como el principio de flotación. Ay, me quedó pegado. De flotación. O sea que el principio de Arquímedes explica por qué flotan los cuerpos. Y no solo eso, permite hallar las densidades de los cuerpos. Narra una leyenda que el rey de Siracusa, él tomó un lingote de oro, supongo que esto es oro, lo que estoy tratando de representar acá, un lingote de oro, se lo entregó a un orfebre. Digamos que este lingote tiene cierta cantidad de masa, vamos a decir que la corona tiene 2 kilogramos. No, en realidad las coronas de los reyes pesaban muchísimo más. Vamos a suponer que tiene una masa de 5 kilogramos. Imaginen ustedes 5 kilogramos en la cabeza, o sea 10 libras. Bueno, entonces él, con este lingote de oro que pesaba 5 kilogramos de oro, narra la leyenda que le pidió a un orfebre que le construyera una corona. Entonces voy a imaginarme que esta es la corona medieval. Entonces, él pidió que le hicieran una corona. ¿Listo? Entonces, el rey, con estos 5 kilogramos, le pidió a un orfebre que construyera una corona de oro de 5 kilogramos. Entonces, debe suponerse que esta corona debe pesar 5 kilogramos. Listo. Evidentemente, el orfebre construyó la corona, según la leyenda, y se la entregó al rey, donde evidentemente la corona pesaba 5 kilogramos. Pero resulta que los asesores del rey le dijeron que esa corona era falsa. Entonces el rey entró en duda. Decía, bueno, si el orfebre me ha traicionado, ¿cómo puedo demostrar que evidentemente la corona que me ha entregado el orfebre es falsa? Entonces, ¿quién podía demostrar eso? Pues el científico de la época. Entonces, ¿qué hizo el rey? Llamó a Arquímedes. Entonces fue llamado a la corte del rey, algo así como, no sé, como el Palacio de Justicia, una cosa así de nuestra época. Entonces fue llamado Arquímedes por el rey. Entonces Arquímedes le dijo, bueno, deseo, señor Arquímedes, demostrar que la corona es falsa. Corona, acá es falsa. Entonces, se le pidió a Arquímedes que demostrara que la corona era falsa. Pero el rey le colocó una condición. Si usted demuestra que la corona es falsa, decapitaban al orfebre. Pero si él no podía demostrar que la corona era falsa o verdadera, convenciendo al rey que era verdadera o convenciendo al rey que era falsa, entonces el decapitado era Arquímedes. Entonces alguien iba a morir. Entonces el rey dijo, bueno, si usted demuestra que la corona es falsa, decapito al orfebre. Pero si usted llega acá sin nada y no me dice cómo demostrar que esa corona es falsa, entonces el decapitado es usted. Entonces imagínense que a uno le digan eso. ¿Se imaginan la cara de Arquímedes cuando salió de la corte del rey? Pues que uno lo digan que lo van a matar si no demuestra algo y no tiene ni idea cómo demostrarlo, pues debe ser una situación bastante difícil. Y no solamente eso, el rey le dio un plazo, según la leyenda, vamos a suponer, vamos a colocarlo en términos modernos, vamos a suponer algo así como una semana. Entonces, el rey le dio a Arquímedes más o menos una semana, vamos a hacer esa suposición, para demostrar que la corona era falsa. Evidentemente a la semana alguien iba a morir, o moría el orfebre o moría él. O de pronto sobrevivían los dos y la corona era completamente de oro. Entonces Arquímedes salió de la corte del rey muy triste en su época, muy acongojado por lo que le había dicho. Entonces, él tenía que planear una manera para poder demostrar que esta corona era falsa o demostrar que esa corona era verdadera. ¿Y cómo lo puede demostrar? Pues probando que la corona fue hecha con el lingote de oro que le fue entregado al orfebre. Entenderán ustedes, estamos hablando del año 200 antes de Cristo. Este pobre hombre, a pesar de que era muy reconocido en su época, algo así como Hawkins en este momento, o no sé, el presidente de Estados Unidos, que es muy reconocido, él era muy reconocido en su época, pues tenía una situación bastante difícil. Tenía 8 días de vida,
para si no demostraba que la corona era falsa. Vamos a suponer que eso sucedió un domingo. Entonces el lunes pensó cómo podía demostrar que esta corona era falsa. No encontró una solución a pesar de sus conocimientos. Pensó el día martes, el día miércoles, cómo demostrar que la corona que tenía el rey era falsa. En fin, poco a poco se agotaba el tiempo e imagínense en el desespero de este personaje de la historia, trabajar bajo una presión tan gigante. A veces, hoy en día un ingeniero lo ponen a trabajar bajo presión, pero simplemente le dicen que pierde el puesto. Ahora imagínense la presión que tenía Arquímedes en su época, que es gigantesca, la vida o la muerte para demostrar que esa corona era falsa. Llegó algo así como el jueves, el viernes y no encontraba una solución. El desespero era gigante de este personaje, narra la leyenda. Llegó el día sábado, le quedaba solo un día. Entonces, él en medio de su... estaba acongojado, en medio de su dolor y su frustración, Arquímedes decidió tomarse un baño. En su época, las casas, o más bien existía un baño comunal. Era una especie de piscina, imagínense una piscina, Melgar, una cosa así, una piscina pequeña, donde toda la gente iba a bañarse. Pero las grandes personas de la época, los grandes influyentes de su época, tenían su piscina privada. Era algo así como una tina de baño, algo pequeñito. Y el que tenía esa tina de baño en su casa, eso era de la alta sociedad, por decirlo de alguna forma. No se bañaba en forma comunal, sino tenía su propio espacio para bañarse. Entonces, como él era muy reconocido, él era de la alta sociedad y él tenía su tina de baño. Entonces supongan que esta es la tina de baño de Arquímedes. Acá tenemos la tina de baño. Y vamos a suponer que le pidió a sus sirvientes, porque era una persona muy reconocida de su época, que llenaran su tina. Entonces vamos a suponer que esto es agua. Entonces Arquímedes, muy acongojado, porque iba a perder la vida, le quedaba solamente un día de vida, se paró al frente de la tina y empezó a alistarse para darse el baño correspondiente. Muy triste, entonces nuestro personaje se encuentra muy triste. Él decidió ingresar a la tina, entonces nuestro personaje decide darse su último baño. Al ingresar dentro de la tina, él observa un fenómeno. Como la tina se encuentra a ras, acá a este lado, él empieza a observar que el agua se empieza a derramar. Empieza a derramarse por acá. Entonces empieza a generar una especie de charco alrededor de la tina. Él se ubica dentro del recipiente a ras de agua y empieza a bañarse. Pero inmediatamente le surge una idea. ¿Listo? Le surge una idea. Entonces inmediatamente se pone feliz. Ha encontrado, al sumergirse dentro del agua, la manera en que puede demostrar que la corona es falsa o verdadera. Entonces, dice la leyenda que cuando vio el agua derramarse, debido a que él entraba dentro de la tina, halló la manera de demostrar que la corona era completamente falsa. Y narra la leyenda además que él salió completamente desnudo de la tina y empezó a gritar esta palabra. Eureka. Eureka, eureka. Y dice la leyenda, perdón un momento, le doy ingreso. ¿Alguien más? ¿Había alguien más esperando ingreso? No, nadie más. Parece que nadie más. Empezó a gritar esto. Y dice la leyenda y atravesó la plaza principal completamente desnudo. La plaza principal en esta época es como los centros comerciales. Imagínense un sábado un centro comercial, piensen en eso. Entonces la plaza era como las plazas de pueblo. Entonces la plaza de Siracusa era el sitio donde se desarrollaba el comercio, era donde la gente se encontraba, era donde estaban las piscinas de baño comunales, era la plaza principal donde todo el mundo se encontraba. Entonces él salió completamente desnudo de su tina y atravesó la plaza principal gritando esto: Eureka, Eureka, Eureka. Pues él se sentía feliz porque al parecer no iba a morir. Pero ¿qué significa eureka? Eureka significa lo hallé, lo encontré, lo descubrí. Eso es lo que quiere decir esa palabra, eureka. Entonces él salió gritando eureka, eureka, muy feliz, dirigiéndose hacia la corte del rey, para explicarle cómo se podía demostrar que la corona era falsa. ¿Entendido hasta ahí?
¿Puedo cambiar la página? ¿Todos me están escuchando? Listo. Borremos esto. Entonces todos me están escuchando. Entonces espero que vayan conmigo. Entonces les narraba que él salió gritando hacia el rey. Bueno, ¿y él qué fue? ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Qué se le iluminó con esta palabra? ¿Qué fue lo que halló cuando vio el agua derramarse? Voy a pasar la hoja. Resulta que lo que Arquímedes observó, que es el principio de flotación de los cuerpos, imagínense, 200 años antes de Cristo y hoy en día un barco flota de esa manera, inclusive los aviones vuelan de esa manera, inclusive un globo aerostático, esos globos gigantes, funcionan de la manera como Arquímedes le explicó al rey de Siracusa, la manera como podía demostrar que la corona era de oro o no. Voy a tratar de explicar a grosso modo lo que él pensaba y luego lo demuestro matemáticamente, que es el tema de la clase de hoy. Vamos a suponer que tenemos un bloque de metal, puede ser oro, cualquier tipo de metal en este caso. ¿Listo? Entonces, el oro, Arquímedes ya tenía noción de eso. Resulta que todos los cuerpos o los materiales tienen cierta densidad. Arquímedes tenía la noción de eso. Por cierto, Arquímedes, como les digo, él era físico, ingeniero, matemático, pero él estuvo muy restringido. ¿Por qué? Porque él no tenía los números arábicos como los tenemos nosotros. Él utilizaba números romanos. Ustedes están en 11 y en 11 ven una materia que se llama cálculo. Ustedes ven ahí límites y no sé si ya vieron la derivada o la ven más adelante. La derivada es una manera de hacer sumas infinitas y resulta que Arquímedes a través de números romanos casi que encuentra lo que se denomina el cálculo diferencial. Pero imagínense en hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciación, radicación, logaritmación a través de números romanos. Era bastante elaborado y bastante complejo. Entonces, pues a pesar de que él tenía una gran visión y un gran pensamiento, sus logros en las matemáticas estuvieron limitados por el lenguaje que él utilizaba. Fue hasta el año 400 más o menos, donde después de Cristo, que los números arábicos se tomaron y se descubrió el álgebra, y gracias a la álgebra en el año 1600 se puede desarrollar lo que se conoce como cálculo, pero este personaje narra la historia que casi se encuentra con el cálculo diferencial. Si él se hubiera encontrado en esa época con el cálculo diferencial, de seguro las ciencias hubieran avanzado muchísimo más. Nosotros no viviríamos la época que estamos viviendo, sino tal vez unos 50 o 60 años en el futuro, porque él, si hubiera encontrado eso, hubiera hecho progresar muchísimo la física. Y las matemáticas y las físicas siempre van a la par. Bueno, pero eso es harina de otra costal asociada a la vida de Arquímedes. ¿Qué fue lo que encontró Arquímedes gritando Eureka? ¿Qué es lo que significa Eureka? ¿Qué fue lo que él encontró? Entonces, él encontró la relación entre masa y volumen. Bueno, aunque ya existía, Eureka, que es la palabra clave. Bueno, ¿qué él encontró? Encontró lo siguiente. En su época él sabía que los cuerpos tenían cierta densidad. Vamos a suponer que esto es oro. Y resulta que el oro tiene cierta densidad. Y la densidad del oro es 19,3 gramos por centímetro cúbico. Por favor, miren en una tabla periódica o miren en internet a ver si estoy en lo correcto. 19,3 gramos por centímetro cúbico. Eso es el oro. Y vamos a suponer que estos son 5 kilogramos. ¿Listo? Entonces resulta que si el orfebre hubiera mezclado eso con otro material, dice la leyenda que lo mezcló con hierro, entonces el hierro tiene una densidad menor. Por lo tanto, el hierro, si yo tengo 5 kilogramos de hierro, el volumen que ocupa es mucho mayor, porque su densidad es menor. Entonces él tenía un volumen muchísimo mayor. Listo, me quedó chueco. Bueno, dejémoslo así, me quedó chueco. La línea debe ser como por acá. Listo. Venga, borro lo que sobra. Ay, eso no era a borrar. Acá está el borrador. Listo. Entonces vamos a suponer que lo que yo tengo acá en la parte inferior corresponde a hierro. Listo. Y la densidad del hierro es 7000 o 7,8 gramos
por centímetro cúbico. Me corrigen si me equivoco, si quieren busquen en internet ahí en un momentico y me dicen las densidades si estoy bien en lo correcto. Entonces miren lo que pasa, 5 kilogramos de hierro, miren el volumen que ocupa, y 5 kilogramos de oro, miren el volumen que ocupa, ¿sí ven? A pesar de que estoy hablando de la misma cantidad de masa, como son cuerpos que tienen diferente densidad, el volumen tiene que ser mayor el del hierro que el del oro. No sé si ustedes han escuchado, a veces les preguntan qué pesa más, un kilogramo de hierro o un kilogramo de algodón. ¿No les han dicho eso alguna vez? Pero de entrada se les dice cuánto pesa, un kilogramo. Lo que pasa es que un kilogramo de hierro ocupa un espacio pequeñito. Y ustedes imagínense en un kilogramo de algodón. Debe ser tan grande como gigante comparado con el volumen del hierro. Entonces lo mismo sucede acá entre el oro y el hierro. El oro ocupa un volumen muy pequeño, 5 kilogramos. Y el hierro ocupa un volumen mayor, si se hace en hierro. ¿Qué quiere decir esto? Arquímedes, que se fijó en la tina. Resulta que si yo meto el oro, esto es con líneas, en un recipiente como la tina de baño de Arquímedes, entonces si yo meto acá tengo la tina y meto la figura hecha en oro, y esto está con agua ras, o sea el agua está acá y se introduce, pues inmediatamente el agua se empieza a derramar, ¿no es cierto? Y me voy a imaginar que recojo el agua en un recipiente, entonces voy a recoger el agua que se derrama en un recipiente. Supongan que esto es el recipiente, perdón lo mal dibujado, estoy desconcentrado y no estoy dibujando bien. Vamos a suponer que este es el agua que se recoge. Entonces el agua se empieza a derramar y empieza a caer dentro de este recipiente cuando se mete el oro en el agua. Entonces voy a suponer que acá se hizo eso en el agua. Ahora, como esto ocupa mayor volumen, y si yo introduzco este lingote de 5 kilogramos, pero ya no de oro, sino de hierro, entonces cuando lo introduzco en la tina, voy a suponer que acá está el agua, y este es el lingote de hierro. El hierro ocupa un volumen muchísimo más grande. Entonces voy a imaginarme que es algo así. Acá introduzco el hierro, algo muy grande, dentro del agua, dentro del recipiente. ¿Listo? Entonces acá introduzco ese lingote. ¿Listo? Se va a derramar también agua, pero entonces necesito mayor cantidad, un recipiente que pueda albergar mayor cantidad de agua. Les voy a suponer que este es el agua que derrama este lingote de oro, y los dos pesan lo mismo, tienen la misma masa. Entonces acá se derrama el agua. Entonces los 5 kilogramos de hierro pues van a desocupar más agua que los 5 kilogramos de oro. ¿Sí lo ve? Esto fue lo que observó Arquímedes cuando ingresó al agua. Como él sabía que el hierro ocupa mayor volumen, entonces lo que él va a hacer es pedirle al rey, o lo que hizo más bien, pedirle al rey un lingote de oro y la corona. Si el lingote de oro de 5 kilogramos y la corona de oro de 5 kilogramos, si la corona es pura, es decir, hecha completamente de oro, al meter el lingote de oro con la misma masa de la corona al agua, debe derramar cierta cantidad de agua, y al introducir la corona en el agua, tanto el lingote como la corona deben derramar la misma cantidad de agua. O sea, no sé, si el lingote derrama 1 litro, la corona debe derramar también 1 litro. Eso fue lo que él descubrió cuando se estaba bañando. Eso fue lo que él vio. Entonces, inmediatamente desnudo, atravesó la plaza y llegó donde el rey y le pidió un lingote de oro idéntico al que le entregó al orfebre. Y tomó la corona y el lingote de oro e hizo el experimento que trato de narrarles acá. Metió la corona y metió el lingote de oro al agua. Y el rey y Arquímedes observaron que la corona derramaba mayor cantidad de agua que el lingote de oro. Pero ¿cómo es posible si se supone que la corona es de oro? Si la corona es de oro, debería derramar la misma cantidad de agua. Pero resulta que la corona derramaba más agua que el lingote de oro. Por tanto, era una mezcla de metales.
El orfebre había tomado el oro y lo había mezclado con hierro, haciendo que el volumen aumentara para obtener la misma cantidad de masa. Por lo tanto, derramaba mayor cantidad de agua a la corona que el oro puro. Por lo tanto, fue decapitado el orfebre y Arquímedes quedó vivo. Todo esto sucedió él parado frente al rey completamente desnudo, porque apenas lo descubrió, cuenta la leyenda, que atravesó la plaza gritando Eureka, Eureka, y se dirigió a la corte del rey y pudo demostrar que la corona era falsa. ¿Ustedes me están escuchando? Ah, bueno, porque me siento solo. Bueno, me alegra que me estén escuchando, que no me pase como me sucedió el lunes que se había caído la llamada, la conexión y estaba hablando solo. Bueno, entonces así fue como él demostró. Entonces, a esto se le llama, a este principio, se le conoce como principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes dice que cuando un cuerpo se sumerge dentro de un fluido, el cuerpo desplaza, o sea, se derrama, el volumen de dicho cuerpo. No me entendí. Esperen, les explico en una página. Vamos a suponer que tengo un recipiente. Ahora en 2 dimensiones. Y este recipiente lo tengo acá con agua. Voy a hacer varios dibujos. Y vamos a suponer que tengo una esfera. Vamos a suponer que acá hay una esfera. Hecha en cualquier material. En realidad el material ahorita no importa mucho. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir Arquímedes? Lo que acabo de decir, que yo no me entendí, dice lo siguiente. Si yo tomo un recipiente lleno de cualquier fluido, no necesariamente tiene que ser agua, muchachos. Puede ser cualquier fluido. Y cuando digo fluido, incluye también los gases. Porque los gases son fluidos y los líquidos son fluidos. ¿Cuáles son fluidos? El petróleo es un fluido, el agua es un fluido, el aire es un fluido, el gas de la cocina es un tipo de fluido, el oxígeno es un fluido, el dióxido de carbono es un fluido. Todos esos son fluidos. Entonces, dice lo siguiente. Si yo tengo un fluido, en este caso voy a imaginarme líquidos, para que me quede fácil la explicación. Voy a suponer que, ahí no lo debo escribir. Venga, lo escribo acá abajo, porque ahorita hago otro dibujito ahí. Líquidos. ¿Listo? Y ahora voy a tomar la esfera que tengo ahí, pero la voy a sumergir parcialmente. Entonces, si yo tomo la esferita y la sumerjo dentro del agua, parcialmente, voy a imaginarme que esta es la esferita. Entonces, esta parte que está dentro del agua, este pedacito, es derramado. El fluido se empieza a derramar. Y el fluido que se derrama es exactamente este volumen desalojado. Eso fue lo que quise decir hace un momento. Entonces, lo que yo sumerja es lo que se va a derramar. Entonces, voy a imaginarme que tengo una tacita acá en la parte exterior, una tacita pequeña de esta manera. Y acá voy a recoger el fluido que se derrama, el líquido. Entonces, acá va a derramar cierta cantidad de fluido este cuerpo. ¿Listo? Y otra cosa fenomenal que Arquímedes observó. Obviamente esto ya lo hizo con procesos matemáticos. Él en su afán de vivir fue y le explicó al rey que era cómo podía mostrar que la corona era falsa. Pero él después le dedicó un tiempo haciendo un análisis matemático de la situación. Y Eureka le dio a un principio físico súper importante que es muy utilizado en el mundo de la ingeniería del día de hoy. Entonces, si se derrama esta cantidad de fluido, sucedía lo siguiente. Y ustedes lo han observado cuando están en una piscina. Vamos a suponer que esta esfera tiene una masa de 20 kilogramos. Vamos a darle un valor para tratar de explicar. No, 100. 100 kilogramos. Con eso me queda fácil la explicación. ¿Qué pasó? Es que está en línea ya. Vamos a suponer que esto tiene 100 kilogramos. No, 10. 10 kilogramos, pero su peso es de 100 newtons. ¿Sí saben cómo se saca el peso, no? El peso de un cuerpo, venga, lo escribo por acá, es que necesito esto para seguir dibujando. El peso es masa por gravedad. Si yo asumo que la esferita tiene una masa de 10 kilogramos y la gravedad la aproximamos a 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces esto daría 100 newtons. ¿Listo? Esto es peso, no se les olvide, masa por gravedad. Y de newtons, entonces vamos a suponer que la esfera tiene un peso de 100 newtons, ¿oyeron? Y el peso se representa por la letra W, recuerden eso. Entonces voy a asumir que la esfera tiene un peso de 100 newtons en el aire. Y esto lo vamos a llamar peso real. Venga, borro y lo organizo un poquito. Voy a quitar esto de acá y lo voy a colocar acá.
Le voy a decir que estos son 100 newtons. Y a esto lo voy a llamar peso real. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamo peso real? Porque resulta que cuando se introduce en el agua, y eso ustedes lo han vivido, y lo peso, de alguna manera, voy a imaginarme ahora pesa menos acá, 90 newtons. Evidentemente un objeto cuando se empieza a sumergir, aparentemente pesa menos, pero aparentemente, entonces este le va a colocar una A en la parte inferior, entonces este lo va a llamar peso aparente. Por esa razón este se llama peso real. Cuando está fuera del agua, lo va a llamar peso real, pero cuando está en el agua, hay algo que se llama un peso aparente. Aparentemente esto pesa 90 newtons. Y más sorpresas. O sea, para mí esto es sorprendente lo que Arquímedes, imagínense, en 200 años antes de Cristo y concluir esto. Arquímedes llevó esta agua que derramaba el cuerpo y la colocó, esta agua, en una báscula. Para hacer una analogía, supongan que la llevó una báscula. Y él midió y se dio cuenta que el peso del agua, o sea, el peso de esta agua cuando se derramaba, el peso del H2O, era igual a 10 newtons. Entonces Arquímedes volvió a decir, eureka, si yo sumo el peso del agua y el peso aparente, va a dar el peso real. Y prueben ustedes, llenen un vaso a ras de agua. Y tengan un dinamómetro permite hallar el peso. Y ustedes pesan el cuerpo fuera del agua, algo así como una balanza. Y luego lo pesan dentro del agua, van a observar que el agua se derrama y el cuerpo va a pesar menos. Hagan eso, el cuerpo pesa menos. Pero si pueden recoger el agua y pesarla, lo que aparentemente se pierde es exactamente igual a lo que pesa el agua derramada. Pachucho, se los juro que eso sucede. Ahora, no solamente ahí va el cuento. Ahora, supongan ustedes, otra vez el recipiente, con agua. Y ahora vamos a suponer que la esfera se encuentra a la mitad. Entonces ahora la esfera se encuentra justamente en la mitad del agua. Entonces, el fluido derramado es esta región. ¿Sí lo ven? Esta región es el fluido que se va a derramar. Y el fluido se empieza a derramar. Y vamos a imaginarnos nuevamente que tenemos un recipiente en donde podemos recolectar el fluido. Entonces, acá esto se nos va a llenar. Obviamente aquí hay mucha más agua que acá. Pero vamos a llevar esto a una báscula, como hace rato les decía. Entonces colocamos una báscula acá y vamos a pesar. Ahora voy a imaginarme lo siguiente. Voy a suponer que ahora el peso aparente, voy y peso la esfera, ahora vamos a suponer que el peso aparente de esto es 70 newtons. ¿A que no adivinan cuánto pesa el agua derramada? ¿Cuánto va a pesar el agua derramada? 30 newtons. Es maravilloso. Y créanme, muchachos, eso es cierto. Y otra vez Arquímedes se dio cuenta en su laboratorio, digamos que en su época tenía un laboratorio, se dio cuenta que si sumaba el peso del agua con el peso aparente, él obtenía el peso real del cuerpo, o sea, lo que pesaba en el aire. Y si sumergía completamente el cuerpo, entonces voy acá en el último dibujito, sumergía completamente el cuerpo. Ahora me voy a imaginar acá la esfera dentro del fluido. Ay, me quedó muy delgado el trazo, más grueso. Entonces, acá la esfera estaría dentro del fluido y nuevamente se derrama cierta cantidad de fluido. Y vamos a suponer que tenemos acá una báscula en la cual puedo recolectar la cantidad de fluido que se derrama. Y nuevamente peso esa cantidad de fluido. Y acá me va a marcar. Y acá vamos a tener el fluido. Obviamente acá se derrama muchísima más cantidad de fluido que en las situaciones anteriores, cuando la esfera está completamente dentro del agua. Y si yo peso esta esfera nuevamente dentro del agua, pues va a haber un peso aparente. Y vamos a suponer que el peso aparente en este caso, vamos a suponer que sea de 60 newtons. Entonces él observaba que el peso del H2O sería de 40 newtons. Y él lo hacía
y sucedía siempre lo mismo, con una esfera, con un cubo, con una pirámide, con un cilindro, siempre sucedía lo mismo, que el agua que se derramaba, al sumarse con el peso aparente, daba lo que se conoce como el peso real. Arquímedes observó ese fenómeno. Y él concluyó lo siguiente, estamos haciendo un análisis matemático sencillo, entonces él concluyó lo siguiente, que el peso real, hagámoslo con otro color, con azul, que el peso real del cuerpo siempre debe ser el peso aparente del cuerpo cuando está dentro del agua más el peso del H2O derramada. O sea, esto es lo que se derrama. Lo escribo acá pequeño. Derramada o desplazada. El término adecuado es desplazado. Ay, escribí mal. ¿Listo? Entonces el agua desplazada es esto, el peso del agua desplazada. Y él encontró esta magnífica ecuación que explica por qué los barcos flotan. Esto que tengo acá explica por qué un barco hecho en acero no se hunde. O porque un submarino se puede hundir y salir a flote. O porque un pececito puede nadar bajo el agua y en un momento dado ir a la parte superior. Esto que está acá es impresionante. Lo que sucede cuando uno está a punto de morirse. Puede encontrar estas situaciones tan interesantes. Entonces Arquímedes concluyó esta ecuación, que el peso real siempre va a ser el peso aparente más el peso del líquido derramado. Acá hablamos de agua, pero cuando digo líquido puede ser mercurio. Ya les dije a ustedes que puede ser gasolina, o puede ser aceite, o puede ser alcohol, cualquiera de esas cosas, que sea un líquido. No necesariamente agua, pero en su época él hizo este experimento con agua. Entonces él concluyó que el peso real es igual al peso aparente más el peso del fluido desplazado. Cuando ustedes van a una piscina, viven esta situación. Cuando ustedes están dentro del agua y pueden colocar una balanza dentro del agua, ustedes aparentemente pesan menos. Yo peso 80 kilogramos, les cuento, estoy más gordito, me subí de peso. Entonces, yo dentro del agua peso 80 kilogramos. En el aire. En una báscula normal peso 80 kilogramos. Pero si llevo la báscula dentro del agua, más o menos debo pesar 60 kilogramos. Es un peso aparente. Dentro del agua sucede este fenómeno. Y dentro del agua, dentro del mercurio, dentro del alcohol, dentro de la gasolina, sucede este fenómeno. Aparentemente uno pesa menos. ¿Quién descubrió esto? Arquímedes en el año 200 a.C. Y esto, dice la leyenda, le salvó la vida. Bueno, muy bien. Entonces, lo que tengo acá anotado es la ecuación que se concluye del principio de Arquímedes. Pero hay mucho más. Ahora hagamos un análisis desde el punto de vista de la física clásica, o sea, desde Newton. Cuando nosotros hablamos de Newton, hablamos de fuerzas. Primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Hagamos un análisis de fuerzas porque sucede algo interesante y se va a concluir la ecuación moderna de Arquímedes. Cuando uno habla de Newton, de física newtoniana, pues uno habla de fuerzas. Entonces, cuando la esferita está en el aire, muchachos, existe una fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta. En rojo la voy a representar. Y esto es lo que se denomina peso. Y lo que hemos llamado peso real. Entonces, todos los cuerpos tienen peso y ese es un vector que va dirigido hacia el centro del planeta. Y ya les expliqué cómo se calcula el peso. Acá en la parte inferior expliqué cómo se sacaba el peso de un cuerpo. Lo recuerdan ustedes en clases anteriores de física. Entonces, tengo algo que se denomina peso. Pero cuando está dentro del agua, el peso no cambia. No puede cambiar el peso. O sea, el peso real tiene que existir. Porque el peso, ¿cómo se calcula? Masa por gravedad. ¿La masa del cuerpo cambia cuando se introduce el agua? No, no va a cambiar. ¿La gravedad que ejerce el planeta va a cambiar? No, tampoco cambia. O sea que acá la esfera sigue teniendo su peso real desde el punto de vista newtoniano. O sea que debo dibujar el peso. Y acá tenemos el peso del cuerpo, o sea, este peso que estoy señalando acá es el mismo peso que está acá. Pero si el peso es de 100, ¿por qué un dinamómetro o una báscula va a marcar 90? La única forma, muchachos, de explicar que marca 90 es que existe, oigan bien lo que dije, existe una fuerza que realiza
el fluido y que va en sentido opuesto y que compensa el peso para que dé 90. O sea que si el peso es 100, les había dicho que era 100, venga, ¿dónde está el lápiz? Esto es igual a 100, ay, lo coloqué en verde, en rojo, 100 newton, ¿no es cierto? Según el ejemplo que le estoy llevando. Entonces, debe existir una fuerza que realiza el fluido. Y para que esto sea 90, lo que marca, esta fuerza tiene que ser de 10 newtons. ¿Listo? Ahora sí, desde el punto de vista clásica tengo el peso, porque el peso nunca va a cambiar, va a ser de 100 newton, tengo una fuerza contraria que es de 10 newton y claro, si hago la suma de estas dos fuerzas da como resultado 90. Perfecto, entonces las cosas empezaron a funcionar. No es que cambie la masa, no es que cambie la gravedad, sino simplemente se introduce una fuerza que realiza el fluido y que va dirigida hacia arriba. Oigan bien lo que dije. Eso está bueno para el ICFES. Es más, eso salió el año pasado en la prueba Saber 11. Existe una fuerza que realiza el fluido que es vertical. ¿Qué es vertical? Las columnas de la casa son verticales. Dirigida hacia arriba. Oigan bien, esta fuerza siempre es vertical, dirigida hacia arriba. El peso es vertical, pero dirigida hacia abajo. Entonces, miren lo que dice. Esto es la esencia del principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo se sumerge dentro del agua, aparece una fuerza que realiza el fluido y tiene un nombre. Esta fuerza, que en este caso es de 10 newton, tiene un nombre que se llama empuje. También se llama fuerza boyante. Y el empuje, acá lo voy a representar con la letra E. Entonces, por acá está el empuje y por acá tenemos el peso, que son vectores. Por eso coloco esa flecha en la parte superior. Pero hay algo más. Miren que el peso del agua derramada es igual al empuje. Mírenlo. Acá el peso del agua derramada es 10 newtons. Pero en esta situación física, para que tenga sentido, este empuje tiene que ser de 10 newtons. O sea que la fuerza que realiza el agua es igual al peso del fluido desplazado. Fascinante. Escuchen lo que dije. El empuje es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Para el ICFES. Eso salió el año pasado en el ICFES. ¿Qué es empuje? Entonces sigamos con el análisis de este dibujo. Entonces, en este dibujo tenemos una fuerza que va... Ay, queda fea si lo hago de esa manera. Acá tenemos una fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta. Y esta fuerza, como ya les dije, es el peso real. No va a cambiar el peso del cuerpo. Acá sigue siendo 100 newtons. Pero ahora hay una fuerza mucho mayor que la que dibujé acá. Un poquito más grande, perdón, exagero. Y esta fuerza corresponde al empuje. Esto es una fuerza y el peso también es una fuerza. Y en este caso, el empuje, para que tenga sentido, si esto es de 100 newtons, oigan bien, para que tenga sentido, si el peso real es de 100 newtons y el peso aparente cuando yo lo peso con una báscula, con un dinamómetro da 70, eso quiere decir que el empuje en este caso tiene que ser igual a 30. Ay, 300 no, 30 newtons. Y miren otra vez, este valor coincide con el peso del agua desplazada. O sea, el empuje tiene que ser de 30 newtons para que tenga sentido esto. Y el peso del agua derramada también es de 30 newtons. O sea, otra vez, el valor de la fuerza que realiza el fluido es exactamente igual al peso del volumen del líquido desplazado. Y si venimos acá a este tercer gráfico, este tercer dibujo, y construimos el gráfico, el diagrama de fuerzas, entonces hacia abajo tengo una fuerza que viene a ser el peso. Pero acá, obviamente, el cuerpo siente el empuje dirigida hacia arriba. Quedó chueco, pero yo sé que ustedes lo dibujan bien si están haciendo los dibujitos. Entonces, acá tenemos el empuje y va dirigido hacia arriba. ¿Listo? Ahora, el peso les he dicho que todo el tiempo, que es de 100. Pero acá marca 60 el peso aparente si yo lo coloco en una báscula. Eso quiere decir que el empuje tiene que ser de 40 para que tenga sentido. Claro, si a 100 le resto 40, da como resultado 60. Y nuevamente, el empuje es igual al peso de este fluido derramado. Exactamente igual. Entonces,
Miren que les he narrado el principio de Arquímedes por pedacitos. Voy a tratar de consolidar todo en un solo resumen. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo, cuando se sumerge en un fluido, este desplaza el volumen, desplaza cierta cantidad de volumen. ¿Listo? Otra vez, voy a decirlo desde el comienzo. Cuando un fluido se sumerge dentro de un fluido, este cuerpo desplaza cierta cantidad de fluido, que es exactamente el volumen del cuerpo sumergido. Además de esto, surge una fuerza que realiza el fluido, que es vertical, dirigida hacia arriba y se conoce como empuje. Pero además, el peso del volumen desplazado es exactamente igual al valor del empuje. Eso es lo que dice el teorema, el principio de Pascal. Espero que me hayan entendido. Llevo como 40 minutos explicándoles el principio de Pascal. Y el año pasado les cuento que salió en la prueba Saber 11. Hubo una pregunta que hacía referencia a esto, al principio de Arquímedes, sobre el empuje. ¿Listo? Entonces, el fluido ejerce una fuerza que va dirigida hacia arriba y se conoce como empuje. Venga, anotamos eso. Falta escribir algo más. Venga, corro un poquito hacia arriba. Entonces, Arquímedes definió el empuje. Resulta que el empuje lo voy a escribir de esta manera. No, en una hoja nueva porque tengo que hacer el desarrollo de esa ecuación. Antes de pasar la hoja, ¿me han entendido lo que les he querido explicar? Venga, miro si están acá. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias, Lisette. Ay, Lisette. Muchísimas gracias, Alison. Liz, gracias. Volvamos a la clase. Voy a colocar una hoja nueva. Entonces, hablemos propiamente de qué es empuje. Ya les expliqué que el cuerpo desplaza agua y que el peso del agua es igual al empuje. Entonces, vamos a definir qué es empuje. Resulta que el empuje es igual al peso del H2O derramado o desplazado. ¿Listo? Eso es cierto. Todo el tiempo lo dije. Y aunque no lo había escrito todavía, pero todo el tiempo lo dije. El empuje es igual al peso del agua. Entonces, esto es igual a esto. Todo el tiempo lo estuve diciendo. Y claro, matemáticamente tiene que ser así, o si no, no funciona lo que uno ve en la realidad. Esto, si uno lo hace, sucede de esa manera. Es maravilloso. Entonces, el empuje es igual al peso del fluido derramado. Estos son vectores, o sea que matemáticamente no tiene problema. Y esto es la definición de empuje. Por esto es que flota un barco. Por esto, tan simple. Bueno, y por supuesto, la ecuación de movimiento que antes anoté. El empuje es igual al peso del fluido derramado. Pero cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar la leche, ustedes no dicen, me hace un favor, me vende 1 kilo de leche. Ustedes no hablan de masa. Y resulta que el peso del fluido tiene que estar expresado en masa. Voy a escribir acá esto. El empuje es igual a masa del H2O por la gravedad, pero esto es desplazado. Entonces esto está mal utilizado. Acá yo no puedo decir que tengo masa del fluido. Les repito, cuando ustedes van a comprar la leche, nunca piden, me vende 1 kilo de leche, es imposible. Ustedes dicen, me vende 1 litro de leche, ¿no es cierto? ¿Y el litro que está midiendo? El litro es una medida de volumen. O sea, que cuando uno habla de un fluido, no habla de su masa, habla del volumen. Por eso cuando ustedes compran leche, piden 1 litro de leche. Porque los fluidos se miden es con base a su volumen y no con base a su masa. Claro, entonces debo expresar la masa en términos de volumen para que sea correcto. ¿Y cómo puedo colocar la masa en términos del volumen? Pues muy sencillo, aparece la densidad. Esto representa la densidad. La densidad, por definición, ¿qué es? ¿Densidad qué es, muchachos? ¿Cómo definimos la densidad de un cuerpo? ¿Densidad es igual a qué? Muy bien. Masa sobre volumen. Entonces, en vez de escribir masa, la despejo de esta ecuación y miren lo que queda. Masa es igual a la densidad por volumen. ¿Sí lo ven? Masa es igual a la densidad por volumen. Entonces, en vez de escribir masa, escribo su equivalente. Ahora sí tiene más sentido en términos de la física.
porque tengo el fluido en términos del volumen. Entonces, el empuje debe ser igual a la densidad, como estamos hablando del agua, pues debe ser del H2O, o sea, del fluido, multiplicado por el volumen. ¿Pero qué volumen es? El volumen desplazado. Multiplicado esto por la gravedad. Este es el volumen desplazado y ya no voy a escribir más la palabra desplazado. Esta D significa desplazado. Y esta es, ¿cómo decirlo? La definición moderna de empuje. Empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desalojado por la gravedad. Tengan presente que cuando hablo de volumen desalojado es lo que está acá dentro del agua. Acá el volumen desalojado es pequeñito, acá el volumen desalojado es mucho mayor y acá el volumen desalojado es el volumen de la esfera. Entonces hay que tener presente que una cosa es el volumen desalojado y otra cosa es el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo es diferente al volumen desalojado. En este caso, acá donde estoy señalando, el volumen del cuerpo es igual al volumen desalojado. Pero en este caso no son iguales. El volumen del cuerpo es todo y el volumen desalojado es solamente este pedacito. Acá el volumen del cuerpo es todo y acá el volumen del desalojado es este pedacito. ¿Por qué aclaro eso? Porque cuando resolvamos ejercicios de la cotidianidad, se va a hablar del volumen del cuerpo y del volumen que desaloja ese cuerpo. Volvamos acá. Esta es la definición moderna de empuje. Entonces, llévese en la memoria dos ecuaciones importantes. Esta la voy a reescribir al otro lado. Esta es la primera ecuación. Voy a escribirlo acá como 1. Súper importante, la definición de empuje. Y voy a escribir acá 2. Todavía no le escribo el 2. La ecuación que tenía acá, que le voy a hacer una pequeña modificación. ¿Cómo tenía escrita esa ecuación? Ay, me equivoqué. Esa ecuación es: el peso real es el peso aparente más el peso del agua desplazado. Entonces lo voy a escribir acá. Entonces tenemos, y la otra ecuación importante es esta, que el peso real es igual al peso aparente más el peso desplazado. Pero el peso desplazado, acuérdense que es igual al empuje. Mírenlo, acá arriba lo tengo. El peso es igual al empuje. Entonces en vez de escribir peso del H2O, voy a escribir esto, empuje. Y todos estos son vectores. Y esto, muchachos, en la ingeniería es súper importante. La ecuación que está arriba y esta que acabo de encerrar. Y ahora sí, voy a decir que esta es la ecuación número 2. Entonces, el principio de Arquímedes matemáticamente, muchachos, se puede resumir en esas dos ecuaciones. El peso real siempre será igual al peso aparente más el empuje. Y ya saben que el empuje es el peso del volumen del líquido desalojado. Y por lo tanto el empuje se puede definir de esta manera. Voy a escribir acá, definición de empuje. Espero que estén tomando notas. Y esta es la ecuación de movimiento. Esto es una ecuación de movimiento. Ecuación de movimiento. Que describe cómo flota un cuerpo. Bueno, más adelante les explico por qué describe esto cómo flota un cuerpo en la siguiente clase. Vamos a hacer un ejemplo, aterrizando todo esto, cómo lo podemos utilizar en la cotidianidad, y con eso voy a finalizar la clase del día de hoy. La parte sincrónica, porque la parte asincrónica ustedes pues tienen que hacerlo. ¿Qué es asincrónico? Pues hacer el taller, hacerme preguntas a través de Classroom. Bueno, ¿entendido hasta acá? ¿Puedo pasar la hoja? Gracias. Entonces voy a pasar la hoja. Voy a construir un ejemplo. Ejemplo. Listo. Ejemplo. Voy a imaginarme, para finalizar, voy a imaginarme un recipiente, una probeta de laboratorio. De estos instrumentos ustedes los han manejado en química. Ay, me quedó feo. No, horrible esa probeta. Quitémosle esa línea. Esta línea también se lo va a quitar y esta. Acá, así. Entonces voy a hacer así, así y así. Se han manejado probetas, entonces las probetas están acá numeradas. Listo, algo así. Voy a imaginarme que es una probeta de laboratorio. Listo. Y voy a imaginarme además que la probeta se encuentra a ras con agua. Listo. Y voy a imaginarme pues una esfera.
hecha en hierro. Acá voy a tratar de recordar conceptos que ustedes deben manejar, pues adelantándome no, recordándole a ustedes para la prueba, saber si la presentan, que la deben presentar este año. Entonces, voy a imaginarme una esfera. Listo, voy a imaginarme que esto es una esfera. Y vamos a suponer que esta esfera está hecha en hierro. No, ¿saben qué tipo de esfera me estoy imaginando? Estoy construyendo en mi mente el ejemplo. ¿Si han visto ustedes las piquis? Las garbanchines, no sé cómo lo llaman, que son como de vidrio. Voy a imaginarme que es una esferita de esas, una piquis. Y vamos a suponer que esta piquis tiene una densidad de, en el sistema internacional, de 5300 kilogramos por metro cúbico. Ahí está en el sistema internacional la densidad. Y vamos a asumir que el radio de la piquis sea de 5 milímetros. ¿Listo? Me estoy construyendo el ejemplo para recordar muchas cosas que uno debe manejar matemáticamente. Entonces tengo una esferita de esas piquis que es como de vidrio, como de cristal. De esta manera, donde su densidad es de 5300 kilogramos por metro cúbico y tiene un radio de 5 milímetros. Listo. Y acá, dentro de este recipiente, vamos a imaginar que tenemos H2O, o sea, agua. H2O. Y la densidad del agua es el patrón. En el sistema internacional, la densidad del agua que sale de la llave en la cocina es de 1000. ¿Oyeron? Es el patrón. 1000 kilogramos por metro cúbico. Listo. Y acá dije que la densidad de la esferita es de 5300 kilogramos y la densidad del agua es de 1000. ¿Ustedes han metido una esferita de esos garbinches al agua? Ese garbinche, esferita, piquis, como la llaman ustedes, no sé cómo la llaman, ¿flota o se hunde? Se hunde. Vayan ahorita a la alberca y metan una y comprenla esa. Se hunde. Esa se hunde. ¿Saben por qué se hunde? Les voy a decir algo más. Uy, ¿alguien llegó? Se hunde, muchachos. ¿Dónde está? Acá. Se hunde. Y les voy a decir por qué se hunde adelantándome a Arquímedes. Si ven la densidad de la esferita, 5300. Si ven la densidad del agua, 1000. Un cuerpo, escuchen lo que voy a decir, que esto es secreto de estado. Un cuerpo que tiene mayor densidad que el agua, se hunde en el agua. Y asimismo, un cuerpo que tenga mayor densidad que el mercurio se va a hundir en el mercurio. ¿Oyeron? La madera, antes de construir el ejemplo, la densidad de la madera, les voy a decir, la densidad de la madera oscila entre 600 a 900 kilogramos por metro cúbico, dependiendo del tipo de madera. Esa es la densidad de la madera. Observen que la densidad de la madera más densa es la de 900, la de roble. Y la menos densa es la de 600, que es la de... el balso. El balso tiene una densidad muy baja. El roble tiene una densidad muy alta, 900 kilogramos por metro cúbico. Por eso el roble es tan carísimo. ¿Listo? Tiene una densidad muy alta. Pero observen que la densidad del agua es de 1000 y la densidad de la madera es de 900. La madera flota en el agua porque la densidad del agua es mayor que la de la madera. Otro, la densidad del hierro es de 7800 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Entonces la densidad del hierro es mayor que la densidad del agua. Por lo tanto, el hierro se hunde en el agua. ¿Oyeron? ¿Qué otra cosa? El hielo, cuando ustedes se toman una gaseosa bien fría, tiene hielo. ¿Ustedes han notado que el hielo flota? El hielo flota porque la densidad del hielo es 980 kilogramos por metro cúbico. El hielo no se hunde. Mírenlo. Ahorita vayan a la nevera, cojan un poco de agua, metan hielo dentro del agua y el hielo flota. Se encuentra en la parte superior. Y la densidad del hielo es 980 kilogramos por metro cúbico. Como la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, el hielo flota. ¿Oyeron? El aceite. ¿El aceite flota en el agua o no flota en el agua?
porque le soplaron. No sé si escucharon que por ahí alguien contestó. Entonces, el aceite flota en el agua. ¿Y saben cuál es la densidad del aceite? Es más o menos entre 650 a 700 kilogramos por metro cúbico. Como la densidad del agua es mayor que la del aceite, el aceite flota en el agua. Conclusión: todo cuerpo que tenga mayor densidad que el agua se hunde. Todo cuerpo que tenga menor densidad que el agua va a flotar. ¿Oyeron? Bueno, me desvié del ejercicio, pero no se les olvide eso. ¿Listo? No se les olvide lo que acabo de decir. Estaba construyendo un ejemplo. Entonces les decía que tengo el carbinche, que tiene una masa de 5.300 kilogramos por metro cúbico, y la del agua, que es de 1.000. Voy a colocar acá, la pregunta es: ¿cuánto es el empuje que realiza el agua cuando meto el carbinche dentro del agua? ¿Cuánto vale el empuje? Que es una pregunta muy sencilla, aunque hay harto para realizarlo. Coloqué muy desglosado el ejercicio para que recuerden ustedes muchos temas que deben tener claros al momento de enfrentarse a la prueba Saber 11. Bueno, ¿cómo calculo el empuje si meto la esferita dentro del agua? Entonces, pues veamos la definición de empuje. Por acá está la definición de empuje. Mírenla. Con esto puedo determinar cuánto vale el empuje. Entonces, por definición se dice que el empuje es la densidad del líquido multiplicado por el volumen desalojado multiplicado por la gravedad. Entonces vamos a ver qué conocemos. Conocemos la densidad del líquido, muchachos. Cojo el carbinche y lo meto dentro del agua. Conozco la densidad del líquido, en este caso sería la densidad del agua. Sí, o sea que sí puedo resolver el empuje. Otra pregunta, ¿conozco la gravedad? ¿Cuánto vale la gravedad? Muy bien, 9,8 metros sobre segundo. Esto se desconoce. ¿Cuál es el volumen desalojado cuando se mete la esfera? Entonces me voy a imaginar que la esfera está completamente acá adentro. ¿Oyeron? Listo. Porque se hunde. Recuerden que la densidad es mayor que la del agua, por lo tanto se va a hundir. O sea que para poder encontrar el empuje, necesito hallar el volumen desalojado. Pero en este caso, muchachos, volvamos al azul. En este caso, el volumen desalojado es igual al volumen de la esfera, porque toda la esferita está dentro del agua. O sea que cuando yo encuentre el volumen de la esfera, automáticamente puedo hallar el empuje. Miren tan simple que es esto. Y un ejercicio el año pasado parecido a este salió. Entonces les daban la respuesta a los muchachos y les decía qué es lo que les hace falta para hallar el valor del empuje. Y créanme que solamente 2 latinaron de los que presentaron el ICFES el año pasado. Entonces, para poder hallar el empuje es con solo hallar el volumen desalojado. Si hallo el volumen desalojado, inmediatamente hallo el empuje. O sea que nos queda hallar el volumen de la esfera. Lo coloqué en milímetros para recordar conversiones. Voy a mover esta pantalla hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo calculo el volumen de la esfera? Por acá. El volumen de una esfera, ¿cómo se calcula, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo recuerda? Eso deben tenerlo listo para la prueba Saber 11. Ah, ya entendí, lo estaba asociando con esta. No, la fórmula matemática, está bien lo que me dijiste, pero a lo que me refiero es la fórmula matemática para calcular el volumen de la esfera. Casi, esto es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Oyeron? Esta es la manera como se calcula el volumen de una esfera. No se les olvide. El volumen de una esfera siempre es 4/3 de pi por el radio al cubo. Recuerden que al inicio les dije que tuviera una calculadora a la mano. Acá ustedes me van a ayudar. Entonces, antes de continuar, vamos a pasar estos 5 milímetros a metros, porque todo está en el sistema internacional. Entonces tengo que pasar a metros para poder hallar el volumen en metros, y eso va a ser súper pequeñito. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer la conversión. Tengo 5 milímetros y lo quiero pasar a metros. Entonces la pregunta del millón, 1 metro, ¿cuántos milímetros tiene, muchachos? 1000 milímetros. Entonces milímetros con milímetros se van y la respuesta va a quedar en metros. O sea que 1 milímetro es 0,005 metros, para que no se les olvide. Ahí está la conversión. Bueno, ahora voy a calcular el volumen.
Esto lo hago es para que lo recuerden, no se les olvide. El volumen es igual a 4 tercios de pi, que es 3,141592 y continúa, multiplicado por el 0,005, que es el radio, pero esto elevado al cubo. Entonces el volumen debe ser, esto va a dar metros cúbicos, ¿no? Las unidades que nos quedan son metros cúbicos. Entonces una calculadora, muchachos, si me ayudan con eso. Lo voy a hacer acá en la calculadora del celular. Entonces eso es... Ay, se me acabó. Se me acabó el periodo de gracia de la calculadora. Bueno, hagámoslo acá. Esto es 4 multiplicado por el número pi, a su vez multiplicado por 0,005 elevado al cubo, pero eso dividido entre 3, porque en realidad es 4 tercios. Y esto me da 5,23 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? ¿Todos? Háganlo en su calculadora. Esto es lo que da esta operación que tengo acá. A la menos 7, o sea que eso es supremamente pequeñito. A la menos 7, por 10 a la menos 7. Y este es el volumen de la esfera. Pero si yo conozco el volumen de la esfera, conozco el volumen desalojado. ¿Sí se fijan? Ya hallé el volumen de la esfera. En este caso, el volumen de la esfera es el volumen desalojado. O sea que ahora sí ya puedo calcular el empuje. Entonces me ayudan con las matemáticas. El empuje va a ser igual a la densidad del líquido, que en este caso es 1000. Voy a omitir las unidades porque no tengo casi espacio, ¿ya? Multiplicado por 5,23 por 10 a la menos 7. Claro, fue el volumen. Estos son metros cúbicos, ¿no? Por, y esto a su vez multiplicado por 9,8. Omití las unidades para que me cupiera la expresión. ¿Esto en qué va a dar? Esto tiene que dar newtons, porque es una fuerza. Entonces, venga a ver, lo hago. Me ayudan ustedes. Eso es 1000 multiplicado por, se me fue, 5,23 exponente a la menos 7 menos 7. 1000 por 5,23 por 10 a la menos 7. Y esto a su vez multiplicado por 9,8. Y esto en la calculadora me dio 0,0051 newtons, medido en newtons. Ese es el valor del empuje. Y ahí finalizamos este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no. Bueno, entonces acá vamos a dejar la clase. Hasta el día de hoy dejamos la clase.